estamos de vuelta en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del programa de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto que se encuentra bajo estudio del Congreso de la República Dominicana para el año 2021. Y ese presupuesto contiene algunos capítulos relacionados con los subsidios que desde el gobierno anterior existe como parte de las acciones del gobierno dominicano para combatir los efectos dañinos de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía dominicana. Para hoy tengo la muy grata presencia de tres representantes de la nueva generación política y profesional de la República Dominicana. Tengo al diputado Orlando Jorge Villegas, quien es un dirigente muy importante de la juventud del Partido Revolucionario Moderno. Tengo al economista Emilio Hungría, quien es un simpatizante y militante del Partido de la Liberación Dominicana, y tengo otro economista, Juan Manuel Sontán. Así que muchísimas gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que la primera pregunta tiene que ver directamente con el tema del programa. ¿El presupuesto debe ser aprobado como ha sido enviado o sin mantener todo el dinero para preservar más allá de diciembre los subsidios necesarios para combatir la crisis sanitaria o no? Diputado, usted tiene en sus manos la decisión, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, don Miguel, por la invitación. Un saludo a los amigos que también nos acompañan en este conversatorio. Bueno, lo primero que hay que decir que ya en la Cámara de Diputados el presupuesto ya fue aprobado en dos lecturas. Ayer justamente tuvimos una sesión de 7 horas, bastante larga, y hubo debates suficientes que incluyeron precisamente el tema de los subsidios. El gobierno ha expresado claramente que no puede mantener los subsidios existentes, como eran FASE, Quédate en Casa, PATI y demás programas que se crearon durante quizás los momentos más difíciles de la pandemia, pero obviamente se espera una mejora económica para el próximo año, con lo cual muchas personas que están quizás en el programa de FASE puedan regresar a sus empleos ya bajo los estándares normales. También se han hablado de otros programas, que por ejemplo ahora en Navidad se van a entregar tarjetas tipo bonos para las personas que en otras ocasiones recibían una canasta. Esto ayudará bastante a aliviar la situación también en Navidad. Y recordemos, señores, que el país está en una situación económica bastante difícil. Heredamos también una crisis económica producto del manejo del anterior gobierno, de distintas situaciones que no hubo un buen manejo. Y el gobierno, básicamente el presupuesto del próximo año, para muchas instituciones es el mismo que se dio este año, porque no hay recursos suficientes para poder elevar el presupuesto a algunas instituciones. Entonces es un momento difícil para el país, pero con esperanzas de que el año entrante la carga económica de las personas pueda ser más liviana que este año que trajo el COVID-19. Señor Hungría, yo creo que debemos escuchar primero la opinión de los dos dirigentes políticos, ¿no? Claro, muchas gracias. Y muchas gracias a todos que están viendo desde sus casas. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que la economía dominicana es una economía que venía sólida, que ha tenido un buen manejo económico y que ha mostrado que hay confianza en el hecho de los indicadores que venía mostrando. Y eso no lo digo yo, eso no lo dice el PLD, eso lo dice el Offering Memorandum que escribió el gobierno del presidente Abinader. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro es que una cosa es lo que se está diciendo en el discurso local y en el discurso político, y otra cosa es lo que se dice en el discurso internacional, ante los inversionistas internacionales y ante aquellos ante quienes el gobierno toma responsabilidad de lo que está diciendo. Entonces, no me queda claro esos temas de que aquí había un mal manejo económico, no me queda claro de dónde se dice, porque además no fue justamente este gobierno el que acaba de colocar 3.800 millones de dólares en bonos soberanos a una tasa bien bajita, a pesar de que estamos en un momento de crisis. Bueno, todo eso nos indica realmente que los mercados internacionales confían en la República Dominicana y confían en la República Dominicana y en los indicadores que se venían presentando bajo el PLD. Entonces, lo segundo que tenemos ahora que pensar es hacia dónde vamos en el 2021. Todos los economistas internacionales, sean macroeconomistas como la economista en jefe del FMI, Gita Gopinath, o sean premios Nobel en temas de microeconomía como Esther Duflo, indican que sería un grave error quitar los programas de apoyo al desempleo y de apoyo a las familias vulnerables y pobres en este momento. Todos dicen, de hecho,
que fue un grave error, muchos de los apoyos que se quitaron cuando hubo una crisis en 2010 en Europa, y que eso conllevó que Europa, una economía aún más robusta que la dominicana, entrara de nuevo en recesión. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, si los mercados internacionales están dispuestos a prestarle a República Dominicana, están dispuestos a prestarle a tasas de interés bajas, están dispuestos a confiar en República Dominicana, ¿por qué no nosotros apostar a una recuperación real el año que viene, apostar a mantener estos programas? Y evidentemente sí estoy de acuerdo en que poco a poco y en fases ir quitando algunos de los subsidios, y luego de apostar a la recuperación, entonces pensar en una consolidación macroeconómica y en una consolidación fiscal hacia 2022. La teoría económica y todos los economistas están de acuerdo en que en los momentos de recesión lo que se necesita hacer es justamente lo que veníamos haciendo. La política monetaria será una política expansiva y la política fiscal será una política que apoye, y en este caso se entiende que tiene que apoyar el consumo y el desempleo. Ahora mismo es cierto que tal vez no estamos en el peor momento de la crisis, ya muchas cosas han mejorado, conocemos más el virus y también podemos manejar mejor muchas cosas que al principio eran más difíciles, pero lo que sí sabemos es que siguen habiendo un desempleo más alto que el que había anteriormente, y que muchas industrias no se van a poder recuperar a la velocidad a la que queremos. Por ejemplo, entiendo que el turismo no se va a recuperar tan fácilmente el año que viene. ¿Por qué? Porque no se está viajando, porque todavía no nos hemos empezado a poner la vacuna, y eso no es algo que nosotros podemos esperar que se recupere. ¿Y qué va a pasar con todos esos empleados de hoteles que hoy en día están en sus casas, están suspendidos y están recibiendo FASE? ¿Qué va a pasar con el hecho de que la razón por la que queríamos dar quédate en casa es para que las personas estén en su casa, no tengan que salir a tener todos los contactos sociales que en otro caso tendrían, y que por lo tanto la probabilidad de que el R del virus, o sea, la velocidad de contagio del virus sea alta, se reduce? Entonces, desde mi entender, nosotros tenemos una economía sólida, una economía que puede aguantar un déficit mayor el año que viene, y aguantando ese déficit, pues podemos apoyar a los hogares dominicanos en su peor momento. Señor Sontag, yo creo que hay mucha gente que coincide en el hecho de que en la situación crucial y difícil que vivimos, una de las cosas más importantes es preservar la tranquilidad social, ¿no? Todos los avances en el campo económico y en el campo social que hemos alcanzado a lo largo de las últimas 3 décadas probablemente tengan su razón en que durante toda esa época hemos disfrutado de una paz laboral. Aquí no se han producido grandes huelgas, aquí no ha quebrado una compañía por efecto de las presiones de los sindicatos, de manera pues que hay mucha gente que entiende que la eliminación de muchos de esos programas podría crear un ambiente de intranquilidad social que ya se vivió en el país hace muchos años y que desgraciadamente no se ha repetido de nuevo, y que eso puede entorpecer los programas que se ha impuesto el gobierno dominicano para rescatar definitivamente la economía y echar el país adelante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero agradecer, don Miguel, y a todos los que hoy nos están viendo esta noche por su tiempo y por la invitación a discutir en este programa. Como bien usted decía, y decía Emilio también, el consenso actual de los economistas ronda más cerca de que el gobierno debería seguir con su rol de política fiscal expansiva, apoyando al consumo, apoyando la inversión y tratando de mantener cada vez más el empleo. Y esto debería ayudar a que esta crisis, que al principio fue sanitaria, como usted decía al inicio, pasa por crisis económica, no se convierta después en crisis social, y esto genere un ciclo sumamente peligroso para la gobernabilidad. Y este análisis lo hacemos en el entendido de que el presupuesto no son solo números, el presupuesto es la expresión financiera de la voluntad política. Y lo que tal vez preocupa un poco de este tema en específico de FASE, quédate en casa y demás gastos relacionados con el apoyo en la pandemia, que están siendo retirados del presupuesto, es que tal vez estamos previendo una recuperación, o estamos siendo muy positivos en la previsión de recuperación que tenemos, porque no es solamente el tema de FASE y quédate en casa. Si usted entra al presupuesto, también se va a fijar que los gastos en salud, en comparación con lo que teníamos en 2020, que solo tuvimos 9 meses de pandemia, bueno, tienen una retracción de 13.000 millones de pesos. Eso también te da a pensar, si tratamos de entender qué es lo que está pensando el gobierno, te da a pensar que se está previendo que el virus ya va en la etapa final, que se está terminando. Igual pasa con
el caso de educación, que había tenido unos aumentos en el presupuesto reformulado para apoyar a las familias a través del desayuno escolar. No sé si se acuerdan de esto. Bueno, pues vemos, a pesar de que el presupuesto de educación sigue ajustado al 4%, en comparación con 2020, luego del reformulado, hemos caído en retracción también de 10.000 millones. Y tal vez el análisis, la discusión, así como dijo el diputado Orlando Jorge, ya en la Cámara Baja fue aprobado ayer en 2 lecturas consecutivas, pero la discusión debería seguirse dando si estamos previendo de forma correcta lo que nos falta por pasar todavía, porque es mucho peor arrepentirnos luego de haber quitado los programas. No podemos pasar a un presupuesto reformulado hasta julio del año entrante y tener 6 meses atados de manos, creando un problema social en términos de empleo y en términos de liquidez en los hogares de la República Dominicana. A mí me preocupa el hecho de que se entienda en esferas oficiales que todas esas advertencias sobre la posibilidad que podría tener la eliminación brusca de muchos de esos programas a partir de enero sea una expresión de oposición política. Yo creo que aquí la gente está preocupada realmente por el país, porque nadie, ni siquiera en la oposición quiere, pienso yo, ¿no? Yo no quiero, porque yo no podría sostenerme en un ambiente de intranquilidad social, porque las cosas que yo hago y de las que me gano la vida, como miles de gente, millones de gente en la República Dominicana, depende de que uno pueda desenvolverse con la tranquilidad que la paz social impone. Y eso yo creo que eso es un punto que yo creo que sobre el que se debe reflexionar. A mí me parece que todas esas advertencias o todas esas preocupaciones que se están expresando con relación a la posible eliminación de muchos de esos programas tienen un propósito incluso persuasivo, es decir, tengan cuidado porque esas cosas después va a ser muy difícil controlarlas. Yo quiero, don Miguel, decir algo primero, referirme a lo que comentó el compañero Hungría en cuanto a el mal manejo de los gobiernos anteriores. Mira, en estos días, en la Cámara de Diputados, hemos aprobado algunos préstamos y se armó una discusión un poco ridícula, sobre todo en la bancada del PLD, de que anteriormente el PRM criticaba los préstamos que cogía el PLD, pero ahora estamos aprobando préstamos. Y yo decía que esto no es clase de aritmética, aquí no estamos calculando quién cogió más préstamos que otro. Sin embargo, lo que sí yo puedo decir, lo que el pésimo manejo del gasto en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana era lo que precisamente no le daba la validez de coger esos préstamos desde nuestro punto de vista, porque aquí no había eficiencia en el gasto público. Si vemos en los últimos meses, el gobierno del presidente Abinader ha hecho precisamente grandes ahorros. Y quiero destacar algo, sobre todo el tema de los programas sociales que ustedes mencionaban. ¿Por qué en este país no va a haber crisis con la eliminación de los programas sociales? Porque aquí estamos obviando grandes proyectos que ya se han anunciado y van a iniciar, que provienen de muchas alianzas público-privadas, otros de inversiones por el clima que ha traído el presidente Abinader, que quiero destacar que obviamente por la calidad de los funcionarios y el clima que ha traído el Partido Revolucionario Moderno desde el gobierno, han venido muchas inversiones en este periodo. Y muchas de esas inversiones van a generar muchos empleos, y puedo mencionar varias. Los proyectos en Pedernales, que van a comenzar pronto y se van a acordar de mí, van a generar empleos. En Manzanillo van a generar empleos. Ahí viene la autopista del Ámbar también. Aquí hay empresas como, por ejemplo, Teleperformance, por mencionar, y valga la cuña, que ya han anunciado la creación de 2.000 empleos en este último trimestre del año, que ya está terminando, inversiones nuevas para el año que viene que van a traer más empleos. Es decir, aquí se ha recuperado un clima de confianza en la inversión, que incluso en los gobiernos pasados, por la ausencia de seguridad jurídica, ahora han retornado. Entonces, todo eso va a producir aquí generación de empleo, generación de una cadena de valor, de empresas, de negocios y de suplir, que va a recuperar económicamente. Y quiero destacar un último punto también. Recuerden que los presupuestos detallan la inversión del gobierno en las provincias. Quiero que vean ese punto, porque hay muchas provincias que ahora van a tener un presupuesto bien interesante para precisamente poder desarrollarse. Es decir, aquí se ha hecho un presupuesto con criterio, pensando también en todos esos proyectos que vienen ahora, el año que viene, que serán vía alianza público-privada o inversiones del sector privado, y que se han calculado que serán parte de la recuperación económica que viene el año entrante para la República Dominicana. Bueno, ese es el punto de vista oficial, ¿no?, del gobierno. El gobierno confía mucho en sus programas,
Ojalá tenga la razón. ¿Qué opina, señor Hungría? Bueno, lo primero que quiero decir es, recientemente el ministro administrativo de la presidencia dijo algo similar a lo que decía el diputado, que se han ahorrado 263 millones de pesos en 3 meses. El único problema de eso es que eso implicaría, si acaso, y no diciendo que he podido ver esas líneas presupuestarias, eso implicaría 1.000 millones de pesos en un año. El problema es que en el programa de gobierno del presidente Abinader se decía que ellos podían encontrar cómo ahorrar 180.000 millones de pesos. Entonces, si tú nada más estás encontrando uno de los 180.000 que tú decías, parecería que el gasto no era tan malo. Luego también tenemos que ver entonces en qué está cambiando el gasto. El gasto ahora mismo lo que está pasando es que se está reduciendo el gasto de capital. El gasto de capital, que es justamente el gasto que se hace en las obras de largo plazo, el gasto que se hace en invertir en el país. ¿Qué es lo que estamos viendo en este presupuesto? Que los ingresos totales van a ser menores que el gasto corriente. Entonces, lo que parecería es que el gobierno no está invirtiendo en estos grandes proyectos, está haciendo inversiones menores que las que se estaban haciendo en años pasados. Y eso está bien contrario a la teoría económica. Aún más, sobre el tema de las alianzas público-privadas, primero quiero decir que eso es algo en lo que yo creo y creo firmemente, pero mi único problema es que no vi en el presupuesto ningún tipo de pasivo contingente. Y hay un problema ahí. La ley de alianzas público-privadas indica que para tú poder realizar alianzas público-privadas dentro de un ejercicio presupuestario, las mismas deben estar indicadas con sus respectivos pasivos contingentes dentro del presupuesto. Entonces, me preocupa que se haya pasado un presupuesto creyendo que se van a hacer muchas alianzas público-privadas el año que viene y no se hayan incluido dentro del presupuesto justamente los temas de los pasivos contingentes. Y evidentemente eso creo que lo puedo decir porque en el gobierno pasado trabajé fuertemente tanto en la ley como en el tema de los reglamentos y es un área de la que conozco bien. Por el otro lado, honestamente para mí esto es más una preocupación de manera general. Muchos de esos empleos que se están mencionando, yo de verdad espero que la República Dominicana pueda incrementar la inversión. De hecho, una de las cosas que aplaudo en este gobierno es la continuación de todo el tema de marca país, porque creo que es importante el fomento de las exportaciones, es importante la atracción de inversión. Y mi única preocupación es en qué áreas esperamos que estos empleos se vayan a generar en el corto plazo. Porque yo tengo la plena confianza de una cosa, la economía dominicana en el largo plazo siempre ha encontrado la manera de recuperarse. ¿Por qué? Porque los dominicanos somos personas resilientes y somos personas que siempre salimos de las cosas y encontramos la manera de superarnos. Mi problema es qué pasa en el corto plazo. ¿Qué pasa en el momento en el que le quitamos a 1.5 millones de familias, le quitamos uno de sus principales sustentos ahora mismo? ¿Qué pasa cuando a todos estos casi 600.000 empleados que todavía se encuentran en suspensión o en fase 2, le quitamos el sustento y eso puede conllevar que muchos de ellos no vuelvan a su trabajo en el corto plazo? Son personas que van a pasar hambre, son personas que se van a encontrar en situaciones donde de verdad es un tema del país, es un tema de nación, esto no es un tema partidario. Entonces yo entiendo que, y sin duda es algo que hasta el gobierno vemos que está pensando, porque el ministro de Economía justamente hoy salió a decir que lo que se está pensando ahora, en una segunda etapa, es cómo pasar de estos programas de un corte rápido de diciembre a enero a irlos sacando poco a poco a medida que se recupera la economía, pues es justamente lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿cómo es que el ministro de Economía manda señales de que esto se quiere hacer al mismo tiempo que se está mandando y se está ejecutando un presupuesto por el otro lado? Bien, entonces, vamos a escuchar antes de hacer la pausa al señor Sontag. ¿Qué piensa de las declaraciones de Orlando Jorge y de Emilio Hungría? Bueno, me parece ¿Y cuál es la dirección correcta? Ustedes son perspectiva de economista. Yo comparto un poco la visión del diputado Jorge, en el sentido de que deberíamos estar mirando a sustituir estos programas sociales. Me parece que es lo correcto. Sin embargo, la preocupación en términos personales, claro, va un poco dirigida al timing de que, bueno, el presupuesto inicia en enero. Si nos leemos la ley de alianza público-privada y su reglamento de aplicación, podemos observar que hay un plazo mucho mayor a 2 meses que nos faltan de este año para iniciar un proyecto. O sea que en el mejor de los casos estaríamos iniciando a mediados del año que viene esos megaproyectos que menciona el diputado. Y en términos de la inversión pública per se, pura y dura, de mano de los recursos del gobierno, también comparto por ese lado la opinión el miembro del PLD,
en el sentido de que estamos en el presupuesto de este año, tenemos el monto más bajo de inversión pública de los últimos años, o sea que es un poco contraproducente. Entonces, en términos teóricos, para resumir, que sé que estamos cortos de tiempo, en términos teóricos me gusta la visión del diputado Orlando Jorge de ir sustituyendo estos subsidios directos que realmente no son tan beneficiosos en el largo plazo por empleos que ayuden a la familia a autosostenerse, pero me preocupa un poquito el tema del timing, que ya de aprobarse el presupuesto así, solamente a estas ayudas les quedan 2 meses, o sea que en enero tendríamos que tener megaproyectos de gran magnitud para sustituir esta cantidad de subsidios. Bien, si ustedes me lo permiten, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero estaremos de regreso con el tema de esta noche. El presupuesto ya aprobado por la Cámara de Diputados para el año entrante y qué podría pasar si ese presupuesto elimina programas sociales que han tenido su efecto positivo durante el tema de la pandemia sanitaria cuando esta comenzó realmente y llegó al país en marzo pasado. Hacemos una pausa, regresamos después de ella con el tema de esta noche.